Proliferación celular. Empezaremos definiendo qué es. Bueno, esta se define como el aumento del número de células como resultado del crecimiento y la multiplicación celular. Se encuentra más activa durante la embriogénesis y en el desarrollo de un organismo. Algunas de las características que caracterizan a este proceso son el aumento de ploidía, el aumento de síntesis proteico y el ciclo celular, es decir, las etapas por las cuales pasa una célula desde una división a la siguiente. Sin embargo, este ciclo solo lo realizan las células lábiles, que son todas aquellas células que se dividen y mueren continuamente. Ciclo celular. La función básica del ciclo celular es la de duplicar en forma exacta la gran cantidad de DNA cromosómico y luego distribuir las copias en células hijas genéticamente iguales. El ciclo celular se divide en dos fases principales: la interfase, que consta de la fase de síntesis, y la fase G1 y G2. En la fase de síntesis, vamos a tener que en esta etapa la célula duplica su material genético para pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas. Y en la fase G1 y G2, la célula está muy activa metabólicamente, lo cual le permite incrementar su tamaño, aumentando el número de proteínas y organelos. La segunda fase es la fase M, mitosis. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. Sistema de control del ciclo celular. En el ciclo celular hay tres puntos controlados por sistemas de vigilancia del núcleo celular, que están diseñados para evitar que las células se puedan replicar si están dañadas. Una célula detenida en el ciclo por estos mecanismos puede activar los mecanismos de reparación del DNA o, si fallan, empezar el proceso de apoptosis para que estos se eliminen. El primero de todos será el punto de control G1. Este revisará que las composiciones del medio sean favorables para la proliferación de la célula, que ésta haya crecido lo suficiente y que el material genético esté intacto. Este punto es el más importante ya que coincide con el punto de restricción del ciclo celular. El punto número 2 es el punto de control G2M, que garantiza que las células no ingresen a la fase de mitosis hasta que no se haya reparado el DNA y se complete su replicación. Y el punto número 3 es el punto de control M. Este se encuentra en la fase de mitosis, entre la metafase y la anafase. Se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Sustancias químicas que controlan el ciclo celular. Ciclinas. La entrada y la progresión de las células en el ciclo celular está controlado por cambios en las concentraciones y actividades de una familia de proteínas llamadas ciclinas. Estas proteínas no tienen una actividad enzimática por sí mismas, sino que se deben unir a las cinasas o quinasas para que éstas se activen. Las CDKs o quinasas, junto con las ciclinas, forman complejos, siendo los mayores controladores del ciclo celular. En los seres superiores se identificaron dos principales, la CDC y la CDK, que son quinasas dependientes de ciclina. También tenemos al factor promotor de la maduración, el FPM, que está formado por dos subunidades, la CDK y las ciclinas. Para que la célula abandone la fase G1 e ingrese a la fase S, es decir, para que se inicie la replicación del DNA, la ciclina G1 aumenta su concentración a partir del punto R y activa la quinasa CDK2. A partir de este momento, ambas moléculas conforman un factor promotor de la replicación, FPR, que activa la síntesis del DNA. Cuando la concentración de la ciclina decrece, la CDK2 se libera y el complejo
FPR se desactiva. Los niveles de CDK2 son constantes en todo el ciclo. Superada la fase G2, se activa el inicio de la mitosis. Al final de la G2 aumenta la concentración de ciclina mitótica y al alcanzar una determinada concentración se une a la CDC2 componiendo el factor promotor de la mitosis, FMP, que se encarga de fosforilar proteínas con funciones esenciales durante la mitosis. Cuando todos los cinetecoros se han ligado a las fibras del huso, se desactivan este complejo. Puntos de restricción. El punto de restricción se encuentra casi al final de G1. Se conoce así puesto que si la célula lo pasa, se encuentra comprometida irreversiblemente a entrar en ciclo celular. Esto ocurre a través del siguiente proceso. Las ciclinas D y E aumentan su nivel y se combinan con quinasas dependientes de ciclina, enzimas fosforilantes. Las quinasas activas transfieren fosfatos del ATP a la proteína PRB, el freno del ciclo celular. Cuando la PRB se fosforila, libera factores de transcripción que actúan sobre estos genes. Los genes estimulados producirán las proteínas necesarias para que avance el ciclo celular. El sistema de control del ciclo celular depende de una fosforilación y una desfosforilación, que representan uno de los métodos más utilizados por las células para estimular o inhibir la actividad de una proteína, y el sistema de control del ciclo celular utiliza este recurso de forma repetida. Las reacciones de fosforilación que controlan el ciclo celular son llevadas a cabo por un conjunto específico de proteínas sinasas, enzimas que transfieren un grupo fosfato a una célula diana. Estas proteínas sinasas, CDKs, se encuentran presentes durante todo el ciclo celular en las células en proliferación. Sin embargo, estas proteínas solo se activan en momentos determinados del ciclo, cuando se unen a las sinasas, pasando con rapidez después al estado de desactivación. La activación de las CDKs va a depender de la variación cíclica de la concentración de las quinasas, las cuales están presentes en todo el ciclo, pero a mayor o menor concentración. Cuando la concentración de las quinasas en el ciclo celular es alta, las CDKs se van a unir a ellas activándose y formando el complejo ciclina-CDK. Y cuando la concentración de las quinasas en el ciclo celular es baja, las quinasas y CDKs están separadas, sin poder unirse, estando estas últimas inactivas, y esto es la inhibición del crecimiento celular. Además de la síntesis y degradación de las ciclinas, en la regulación de los complejos ciclinas-CDK también intervienen su unión a los inhibidores de CDK. Estos adquieren una importancia especial en la regulación de los cambios de etapa del ciclo celular, G1 a S y de G2 a M. Momentos en los que la célula percibe si ya existe una duplicación suficiente de DNA y si se han reparado todos los errores antes de proseguir. Si la fidelidad de la duplicación del DNA no se controla adecuadamente, se producirá una acumulación de mutaciones y será posible una transformación maligna. Proteínas inhibidoras del ciclo celular. La primera de todas es la P53, proteína supresora de tumores. Es una proteína que funciona bloqueando el ciclo celular si el ADN está dañado, codificada por un gen supresor tumoral. Si el daño es severo, esta proteína puede provocar la apoptosis o muerte celular programada. A la P53 se le conoce como el guardián del genoma. La P27 va a ser una proteína que se une a ciclinas y CDKs bloqueando la entrada de la fase S y está bajo el control de la proteína supresora de tumores, o sea, la P53. Se ha demostrado que niveles bajos de P27 predicen un mal pronóstico para los pacientes con cáncer de mama. Y por último tenemos a la P21 que puede actuar inhibiendo la duplicación en células que ya se encuentran en fase S, entre otras proteínas.